¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo y servidor Eduardo Lara de Operación Emprende. Pues bien, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en la plataforma y pues hoy vamos a platicar con algo que se llama el ciclo de la compra. Ya vimos el ciclo de la venta, hoy vamos a ver el ciclo de la compra, que también es lo mismo, un tiempo, pero a diferencia de la venta, pues este no tiene una medida más o menos estándar. Ahí tú tendrías que sacarla. Pero vamos a platicar de qué es esto. Entonces, el ciclo de la compra es el tiempo que tarda nuestro cliente en comprarlo o en pedir, hacernos una orden. Ahora, ¿qué es un ciclo de la compra? El ciclo de la compra es el tiempo que va a pasar o que va a determinar el usuario que nos va a comprar de que tiene un problema a que busca la solución. ¿Ok? El problema pueden ser de varios tipos, financiero, de entrega, de marketing, bla, bla, bla. Pero desde que él detecta que tiene un problema hasta que lo soluciona a través de un producto o servicio. Ese es el tiempo o el ciclo de la compra y también eso es repetitivo. Ahora, para entender este ciclo, es muy interesante saber que esto nos va a permitir ajustar nuestras estrategias de marketing. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de cómo yo estoy viendo que está funcionando, cómo me están comprando y cuál es el medio por el que me están comprando, puedo definir si sigo en una plataforma o no. Porque luego lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita, pues mucha gente queremos entrar a las redes, pero no todas las plataformas nos funcionan. No todas las plataformas pueden funcionar para nuestro producto o servicio y lo tendremos que evaluar. Otro de los puntos es que esto nos va a permitir tener un mejor hit rate. ¿Qué quiere decir? Voy a tener pocas cotizaciones que no ganan, pero voy a tener más cotizaciones que ganan. ¿Por qué? Porque al conocer el ciclo de la compra de mi cliente, sé en qué momento puedo entrar para apoyarlo a encontrar una solución. Recuerda que la definición de Zig Ziglar, ¿cuál era? Vender es ayudar. Entonces, voy a entrar a ayudar a mi cliente para resolver un problema con mi producto o servicio. Otra de ellas es que con eso, pues si yo le soluciono las broncas a mi cliente, pues claro que tengo una lealtad de él. No me va a, me va a buscar cuando me necesita y sobre todo no le va a importar el precio que diga, pero es importante por eso. Otro es que entonces, como dice el mercadólogo Gómez Gordillo, que se la piratea porque me parece muy buena definición, pues vas a identificar el problema bien cabrón. ¿Cuál es el problema bien cabrón? Todos los clientes tienen un problema muy cabrón. En algunos casos puede ser embarques, fletes, o sea, que no encuentran la solución. Si tú le resuelves ese problema o ese problema que nadie le resuelve, olvídate, eres su Dios. Entonces, el ciclo de compras nos va a permitir entender cómo se mueve nuestro cliente. Y ojo, el ciclo de compra varía de cliente a cliente, de mercado a mercado. Hay clientes que tienen un ciclo de compra muy corto y hay unos que lo tienen muy largo, dependiendo de su necesidad. Ahora, ¿por qué es esta diferencia de tiempo? Bueno, una de ellas que la define muy bien el mercadólogo Eugene Schwartz en uno de sus libros que se llama El rompimiento del anuncio, ¿no? Define que el comprador tiene cinco o la gente que tiene un problema tiene cinco estados de conciencia previos a la compra. Primero es que no está consciente. ¿Qué quiere decir? Hay un problema, pero no tiene idea o no es consciente de que existe. Ejemplo, uh, el consumo de energía eléctrica. Todo el mundo sabe que es un costo fijo, lo pagas, que te la suben, tú la aumentas, ¿no? Y a tu costo y en un momento es tu producto. Sí, pero ¿qué tal si, hablando de mi área, te están cobrando una multa por factor de potencia y no te has dado cuenta? A lo mejor si corriges ese problema, puedes tener una reducción de costos en electricidad y aumento en utilidad, ¿no? Y así como eso, podemos manejar un montón de casos que yo creo que tú has visto, ¿no? Vas a ver a un cliente y estás viendo que tiene una bronca que tú dices, pero ¿cómo es posible que no le haya resuelto? Porque no es consciente. Por alguna razón.
pues porque está funcionando bien, porque así trabajan siempre, que es lo clásico. Entonces, ahí hay un problema. Otro es que cuando él se entera del problema, y eso a lo mejor tú lo haces consciente del problema si tú le dices, oye, aquí tienes una bronca, ¿eh? Y eso también de repente, ah, caray, sí es cierto. Entonces se vuelve consciente del problema, pero no sabe cómo solucionarlo, ¿no? Y entonces ahí tú puedes entrar y decirle, ah, mira, tienes esta bronca y lo puedes solucionar así. Otro de los puntos es cuando él ya es consciente de la solución, o sea, ya sabe que tiene un problema, ya sabe qué tiene que hacer, pero no sabe con qué solucionar. Que puede ser un producto, un servicio, ¿no? Tiene un problema de que la gente, por ejemplo, quejas de que no lo atienden bien, entonces él sabe que tiene que dar una capacitación, pero no sabe qué tipo de capacitación. Entonces, ese es un ejemplo. Otro es que él ya es consciente del producto o servicio que le va a solucionar el problema, pero no ha encontrado al proveedor ideal, el que cumpla con lo que él necesita que cumpla, ¿no? Y esto es, por ejemplo, cuando ya muchas veces nos piden la cotización y entonces nos empiezan a preguntar y a pelotear. Y es donde nosotros podemos definir, claro, ya ahorita voy a hacer un comentario al final de esto. Y el último es cuando él ya es consciente de todos estos pasos y entonces ya tiene una oferta y empezamos a negociar con él. Ahora, ¿por qué es importante saber estos puntos del ciclo de venta y la conciencia? Porque si tú logras entrar con tu cliente desde este punto, de estos tres puntos, llevas un hándicap contra toda tu competencia. Porque lo haces consciente de un problema, le das la solución y le permites de elegir algo y entonces cuando ya llega esta parte tú ya llevas una ventaja porque ya hiciste toda la chamba, ¿no? Normalmente esto se da mucho en los que vendemos productos de servicios o de inversión de capital, que son maquinarias, proyectos, etcétera. Entonces es bien importante esto. Ahora, esto cuando ya se es consciente el cliente, entonces ahora sí entramos al ciclo de la compra. Y el ciclo de la compra tiene varias etapas. Una de ellas es la conciencia, que ya quedamos, ¿no? Cuando él ya es consciente de que tiene un problema y que necesita una solución, entonces en ese momento empieza a buscar información y empieza a entrar a la red, a donde tú quieras. Ahora, ya que tiene él esa información, ahora entra en la etapa de consideración. ¿Qué quiere decir? Es la etapa donde él comienza a ver y a tratar de discernir de todo lo que ha visto, cuáles son los que le pueden dar la solución a su producto. Que esto es normal cuando entras a internet a ver, estás buscando, ¿no? Salvo casos, igual en el mismo, en los de Mercado Libre y Amazon, pues ahí tienes varias opciones y tú estás viendo, pues este. Luego, ya que tiene esa consideración, ya que ha resuelto esa parte, ahora se va a la parte de la intención. ¿Qué quiere decir la intención? Ya quiero comprarlo, ¿ok? Ya tengo la idea de comprarlo y entonces, porque esa idea es lo que me soluciona. ¿De qué depende la intención? Pues de que si esté a buen precio, que si está accesible, bla, bla, bla. Y entonces es la parte cuando normalmente en esa parte nos piden una cotización o nos piden entregar una oferta. ¿Para qué? Para evaluarlo. Porque ellos ya tienen la intención de comprar. Y en ese momento se brinca la parte de decisión, que es cuando ya nos dicen, a ver, ¿qué me das, qué no me das? Negociamos y entonces adquieren el producto y el servicio o la solución que tuve. En esta parte es bien importante tenerlo porque pues ya hicimos un buen trabajo, ¿no? Como lo vemos en el ciclo de venta, y el cliente tiene otra necesidad y va a volver a hacer este ciclo y nos va a volver a tener en consideración para comprar. Ahora, este ciclo de compra, insisto, depende de cada fábrica, perdón, de cada cliente y de cada mercado, pero también tiene dos variables. Por eso no tenemos una fórmula. Una de esas variables se llama urgencia. Cuando es urgente, toda esta parte se hace rapidísima y te viene para acá. Y entonces, pues ahí no hay más que va como va.
La urgencia normalmente, pues bueno, sabemos que es un problema en algunos casos, por maquinarias que fallan, cuestiones de salud, bla, bla, bla. Entonces, ahí es donde entra. La otra es el costo financiero. ¿Por qué? Porque para hacer una inversión, por ejemplo, si quiere comprar un terreno, pues tiene que ver cuánto tiempo, cuánto cuesta y en qué tiempo lo va a hacer. Y si quiere comprar X o Y, la solución que tiene, en algunos casos la decisión se alarga. Por ejemplo, ah, tú tienes un monto para comprar un auto, entonces tú vas a pedir soluciones o cotizaciones a distintos concesionarios, pero en función de tu presupuesto, lo vas a comprar. O, si no te alcanza, vas a alargar el proceso de compra. ¿Para qué? Para obtener el recurso y comprarlo más adelante. Entonces, el ciclo de venta se da, pero va a depender de dos variables, la urgencia y el costo financiero que puedas tener, o sea, la inversión que tienes o los dineros que tienes para hacer. Ahora, las ventajas de conocer el ciclo de compra, perdón, pues son las siguientes. La primera es que puedes personalizar la experiencia del cliente porque tú ya sabes cómo compra y entonces le vas a dar algo que a él le va a gustar. Caso, pues actualmente toda la cuestión de la venta de café, ¿no? La experiencia que tienes, por eso vas ahí y sigues comprando de esa manera, ¿no? Otra de ellas es que vas a mejorar tu mercado, lo vas a segmentar de una manera más adecuada. ¿Por qué? Pues porque vas a saber cómo compra A, B, C y D, y entonces te vas a concentrar en esos que te compran mejor y vas a segmentar tu mercado. Te va a permitir optimizar recursos, por supuesto, porque, pues como tú ya sabes cómo compra tal cliente, le vas a dedicar el tiempo y los requerimientos necesarios para poder obtener el negocio. Y sobre todo, pues como insisto, ¿no? En el caso anterior que hablábamos, los costos de venta. Entonces eso va a permitir que reduzcas costos. Obviamente, como tú conoces el ciclo de compra, vas a poder tener una mejor retención de tus clientes, porque ya sabes cuándo compran, cómo compran, quién decide, quién no decide. Y entonces tú sabes cómo incidir en ellos para que ellos, pues automáticamente digan, mira, ya no le preguntes a nadie, ya sabes que fulanito no resuelve la bronca. Entonces, esto te ayuda a conocer el ciclo de compra de tu cliente. Obvio, conociendo ese ciclo de compra, tú puedes identificar nuevas oportunidades o oportunidades de mejora tanto para tu proceso de ventas como para el cliente, ¿no? Tú sabes que ellos cada ejemplo, cuando, bueno, no sé ahora porque ya no estoy metido, pero hace muchos años cuando trabajábamos para atender el mercado de Pemex, pues sabíamos que lo que era de septiembre a diciembre eran puros elementos de inversión para el siguiente año. Entonces tú sabías que empezabas a trabajar desde ahí para después las licitaciones salían en el año siguiente. Y así puedes tener muchos clientes, ¿no? Que van a invertir el siguiente año para poder saber qué es lo que va a pasar. Pero en eso vas a identificar oportunidades. Y esto finalmente, ¿para qué te va a servir? Nuevamente, para cerrar ventas, tener tus ingresos, pero sobre todo ir teniendo algo que se llama fidelización de clientes. Ya hablaremos de eso en el mercado, pero tú sabes que hay el mercado de las urgencias, el que te compra por precio, el que te compra por técnica, pero te ajusta precio, y el que es fiel a ti, no importa qué precio te. ¿Y por qué va a ser fiel a ti? Porque conoces su ciclo de compra. Y esto implica, pues, que vas a tener que estar con tu cliente viendo cómo te compra, cómo decide, cómo haces. Entonces, tenemos que entender que el ciclo de compra es distinto para cada cliente, para cada mercado y para cada producto. Lo tienes que conocer y tienes que evaluarlo igual que se evalúa un ciclo de venta, pero en este caso pues va a ser distinto porque pues llevas una secuencia diferente. Es importante para poder aprovechar las ventajas de tu producto o servicio entrar en la parte que vimos de cuando no es consciente, cuando es consciente y sabe que tiene un problema y cuando no.
pero solamente cuando conoces a tu cliente. De ahí la importancia de estar lo más pegado posible con ellos. Entonces, pues el ciclo de compra es importante como el ciclo de venta, como todo lo que hemos visto, y entre más vayamos teniendo información, pues más vamos a tener oportunidad de crecer como negocio. Entonces, pues como te digo, si esta información te ha servido, crees que te sirve, entonces pues compártela para que otro compañero de emprendimiento tenga esta información y pueda tener los medios para evaluar su ciclo de compra. Y bueno, pues nuevamente no me queda más que agradecer tu atención y decirte que esto fue Operación Emprende. Soy tu amigo y servidor Eduardo Lara y deseo que esta semana sea una semana altamente productiva, tengas buenas ventas, muy buena facturación y sobre todo que Dios me los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos.